Advertencia: este fic no es mío, el creador está en la descripción, si quieres leer cada que se suba, también se los dejaré acá. @yavoyguzma, en fanfiction.net. Casi todo el mundo podría decirte exactamente dónde estaban ese día. La hora exacta, lo que estaban haciendo, cómo se sentían, cómo se veía el cielo desde donde estaban. Es la naturaleza del desastre nacional, algo que cambia tan radicalmente el rostro de una sociedad y empuja a la historia por un camino del que nunca podrá retroceder. Es imposible olvidar. Para el pequeño, para él y su familia, estaban demasiado cerca del epicentro como para sentirse cómodos. En ese momento habían ido a un picnic escolar antes de que el cielo se volviera negro, antes de que todo lo que pudieran sentir fuera un miedo crudo y primario. Pero si vieras la batalla que libraron y sobrevivieras a lo que hicieron, recordarías ese día mejor que cualquier otro. Recordar las cosas malas que te suceden es la forma que tiene tu mente de protegerse, tratando de evitar volver a vivir ese trauma nunca más. Y si eres niño, solo un niño pequeño e inocente que nunca había visto los lados más feos de la vida, ese poder de permanencia se duplica y los recuerdos te cambian. Tus pesadillas giran en torno a ellos, tus convicciones se moldean en torno a ellos, tu resolución se ve contaminada por ellos. Te cambian. Cuando comienza el recuerdo, lo primero que recuerda, a quien le cuente la historia, es estar sentado solo en los columpios. Otros niños corrían y jugaban, usando sus quirks, superpoderes heredados desde el nacimiento, para tener una ronda bastante enérgica de pillaje. La pobre, sola en los columpios, no tenía quirk. Era un fenómeno de la naturaleza, junto con el 20% de la población que nació así. Y los demás lo sabían. Los demás no le dejarían olvidar. ¿Por qué Bakugo siempre llega a ser el héroe? Un niño se quejó, cruzándose de brazos. El bajo y fogoso Katsuki Bakugo, con las palmas de las manos crujiendo con pequeñas explosiones, simplemente se rió. Porque si alguno de nosotros va a convertirse en el próximo All Might, señaló hacia una pantalla que se alzaba sobre el parque, a cierta distancia. En ese preciso momento, estaba transmitiendo una entrevista con el hombre que Bakugo acababa de mencionar. Voy a ser yo. Suspirando, el otro chico simplemente se quedó en silencio, pero otro habló en su lugar. ¿Por qué se le llama el símbolo de la paz de todos modos? Bakugo puso los ojos en blanco. ¿Eres estúpido o algo así? Es porque es tan asombroso que los criminales tienen miedo de ser malos, incluso cuando él no está cerca. Bakugo mostró una sonrisa maliciosa, riéndose en voz baja. Por eso no tenemos un montón de villanos estúpidos corriendo por ahí haciendo del mundo una zona de guerra. Es tan fuerte que ni siquiera necesita lanzar un puñetazo para mantener el mal en su lugar. Rascándose un lado de la cabeza, ese mismo chico tragó saliva. Entonces, ¿qué crees que pasará si muere? Bakugo lo miró como si se le acabara de caer el cerebro. ¿No aparecerían más villanos y harían el mundo más aterrador? Ante esto, Bakugo simplemente se rió histéricamente. Wow, eres incluso más tonto de lo que pareces. Algo así nunca sucederá, estúpido. El destino siempre puede ser tentado. Le resulta muy difícil resistir tentaciones como esas. En ese momento, en lo que respecta al niño solo en los columpios, Bakugo tenía toda la razón. All Might realmente era así de poderoso y no había nada que pudiera cambiar eso. Ningún villano u otra fuerza en la Tierra sería lo suficientemente fuerte como para matarlo o incluso herirlo. Pero eso no era lo que tenía en mente. A cierta distancia observó cómo su mamá y su papá parecían estar discutiendo en voz baja. Evitaban montar un escándalo, pero aún así no podían evitar sacar los trapos sucios en público. No es que lo supiera, todavía era demasiado joven para saberlo. Para él, solo parecían molestos, tal vez el uno hacia el otro. El rostro de su madre temblaba, tratando de no dejar escapar las lágrimas, y su padre ni siquiera la miraba. No es que pudiera recordar el rostro de su padre, ni siquiera ahora. Mirando hacia atrás, supo que este era el final de su relación. Todo había cambiado de muchas maneras después de ese día, y esa era solo una de ellas. Sin embargo, no era lo que todos recordarían. Eso vino ahora. El mundo estalló en explosiones. Un par de cuerpos chocaron entre sí y luego cayeron al suelo cerca de la escuela con tanta fuerza que dejaron un cráter en la carretera.
Los vientos huracanados hicieron volar a casi todos mientras la gente corría gritando. El niño salió disparado del columpio y mientras se levantaba del suelo, agarrándose al marco del columpio para estabilizarse, los cuerpos se levantaron del suelo y comenzaron a lanzarse golpes unos a otros. Esta no fue una pelea descuidada e improvisada. Esto era otra cosa, un rápido y calculado intercambio de golpes. Sus puños se golpeaban con tanta ferocidad y tan regularmente que la fuerza del viento creada por los impactos sacudía los edificios a su alrededor y rompía los cristales de las ventanas. Los civiles y los niños huyeron del lugar lo más rápido que pudieron, dejando atrás al pequeño. Agarrándose aún más fuerte al columpio, los ojos del pequeño se abrieron como platos. A todo podría. El símbolo de la paz no lo escuchó, ¿y por qué lo haría? Estaba demasiado ocupado luchando por su vida. Un golpe decisivo envió al villano volando junto al niño, estrellándose contra un edificio en una explosión de barras de refuerzo y fuego, y Olmig lo siguió borroso. Por lo que el niño pudo ver, el villano estaba aturdido y Olmig tenía sus sentidos completamente bajo control. Aprovechando esto, Olmig agarró a su enemigo y comenzó a usarlo como ariete contra el edificio en ruinas que los rodeaba. Sacudiéndolo como si fuera un muñeco de trapo, arrojó al villano a través de vigas y paredes, como si intentara golpearlo con todo lo que pudo encontrar. Lo que aterrorizó al niño en ese momento fue lo ajeno que estaba Olmig a la devastación que él mismo estaba causando. El símbolo de la paz estaba tan concentrado en la lucha que tenía por delante que el edificio de oficinas contra el que se habían estrellado se derrumbó y los escombros volaron a su alrededor en una lluvia de devastación. Olmig nunca perdió la pista así contra los villanos. Estaba luchando como un animal herido atrapado en un rincón, feroz, asustado y empeñado en obtener el resultado. Al lanzar su puño a la máscara de su oponente, vio que el metal translúcido se abollaba y se agrietaba. Su atención parpadeó por un segundo y su castigo fue un fuerte golpe en la cabeza, cuando su enemigo le golpeó el cráneo con una piedra y la sangre fluyó de la herida sobre su ojo. En represalia, Olmig arrancó toda una escalera de emergencia de entre los escombros y la estrelló contra la cabeza de su enemigo desde arriba, aplastándolo como si se aplastaran rocas con un mazo. Cuando el polvo se asentó, parecía que había clavado a su oponente en la tierra como si fuera un clavo de gran tamaño. Por unos momentos todo pareció silencio. Abriéndose camino hacia arriba, liberándose de la tierra, el villano le dio un gancho en la barbilla a Olmig. Enviándolo a volar a través de unos escombros cercanos, vio su oportunidad. Volando hacia adelante, con los dedos listos para asestar un golpe letal, invocó una de sus muchas peculiaridades. Empujando su mano hacia adelante, sus dedos apuñalaron directamente las costillas de Olmig. Por reflejo, el héroe retrocedió ante la herida y agarró la muñeca de su enemigo. Girando en el aire, aplastó al villano enmascarado a través de los escombros debajo de ellos. Preparándose para golpear a su oponente con otro golpe devastador, Olmig de repente sintió un dolor punzante. Mientras sus músculos se contraían por el dolor, su mano se aferró a sus costillas izquierdas. Algo andaba mal. Esta lesión no fue un simple pinchazo. Se estrelló contra los escombros sobre su enemigo. Olmig, temblorosamente, se puso de rodillas. Levantándose la camisa vio que su propia carne se pudría. Escupiendo sangre de sus labios, de repente se dio cuenta de lo que había sucedido. Así que robaste otro. Olmig fue interrumpido por un puño que se abrió paso a través de los escombros debajo de él. Cuando recibió un puñetazo bajo la mandíbula, dio un salto mortal hacia la calle. Sus costillas lesionadas lo mantuvieron fuera de equilibrio y cayó al suelo convertido en un montón de músculos. El villano saltó al camino tras él a unos 10 metros de distancia, parte de su máscara borrada por el ataque de Olmig. A través de las grietas de la máscara, un ojo rojo brillante brillaba con una intensidad aterradora. La sangre, humeante sobre el metal, manaba de su rostro herido. Olmig vio el resultado final de su última victoria contra este hombre. Su párpado y la piel alrededor de su ojo habían desaparecido, desgarrados por el golpe que puso fin a su último combate. Cuando los ojos del héroe se abrieron y su sonrisa se desvaneció, se dio cuenta de la razón detrás de esta furia ciega. Su archienemigo había decidido que la intensidad de su rivalidad había ido más allá. Te lo dije, Olmig.
Este es el final. Pase lo que pase, al menos uno de ellos estaba muriendo hoy. Gimiendo de dolor, Olmigt se puso de pie. Odiaba admitirlo, pero esa parecía ser la forma en que se dirigía esta pelea. Podía sentir los efectos de la nueva peculiaridad dentro de su cuerpo, sus órganos se estaban pudriendo mientras se enfrentaba a la personificación del mal. Y te dije que serás detenido. Porque yo estoy aquí. Esta vez no. Te mataré hoy. Puedes intentarlo. Su voz era débil, pero si ese es el caso, volvió a su posición de combate, listo para contraatacar o defenderse, entonces me temo que no puedo contenerme. Bien, y su némesis adoptó su propia postura de combate, que esta sea nuestra batalla final, Olmigt. Pon todo lo que tengas en ella, porque yo, entrecerró los ojos, su sed de sangre era inconfundible, disfrutaré de tu desaparición. La sonrisa de Olmigt volvió. ¿Y cuántas veces he escuchado eso antes? En un abrir y cerrar de ojos volvieron a golpearse el uno al otro. Volando por el aire, devastando lo que quedaba de los edificios a su alrededor, se destrozaron la carne con los nudillos. Las ráfagas de presión del viento, que soplaban desde ellos en todas direcciones, enviaron escombros volando hacia el interior de la ciudad. Los edificios fueron arrasados, manzanas enteras de la ciudad quedaron reducidas a ruinas. Era como si 3 tornados hubieran azotado esta parte de la metrópolis en expansión simultáneamente. Desde el marco del columpio, acurrucado en el suelo y cubriéndose la cabeza con el brazo que no se aferraba con fuerza al marco del columpio, el niño veía todo. Temblando, solo quería que esto terminara. Olmigt ya tenía que ganar. Tenía que vencer al malo y hacer que todo volviera a ser seguro. Desafortunadamente, empezaba a quedar claro que Olmigt estaba perdiendo. Respirando profundamente, formuló un plan desesperado. Esto terminaría con su victoria o el mundo entero sufriría las consecuencias de su derrota. Aterrizó en el suelo y miró directamente a su enemigo. Estaba planeando hacia abajo como un misil guiado, con la mano lista para golpear su costado ya herido. Olmigt simplemente sonrió. Sabía que iba a intentarlo. Forzando todo su poder varias veces hacia su brazo derecho, su izquierdo colgando allí como un ala rota, se preparó. Su enemigo acertó y atravesó con su mano las costillas de Olmigt. La sangre salpicó el suelo, cayendo por el costado de Olmigt, mientras sus órganos y carne se pudrían como carne rancia al sol. El daño interno había sido más que fatal. Una sonrisa repugnantemente alegre se extendió por el rostro arruinado del villano. Él había ganado. ¿O sí? Destrozando esos sueños en un instante, Olmigt tomó represalias como nunca antes. Unidos, se atragantó, la sangre brotaba de su boca, estados de, su voz subió de volumen, smash. Gritando ante el volumen de un volcán en erupción, lanzó su puño al aire y lo arrojó directamente sobre la cabeza de su enemigo. Liberando todo el poder colectivo de su peculiaridad, abrió un cráter en el suelo debajo de ellos tan profundo que las tuberías de alcantarillado debajo estallaron en una explosión de agua en medio del fuego. La fuerza del golpe hizo que el aire se disparara y lo encendió. Las llamas envolvieron el área a su alrededor en una burbuja. Luego, cuando las leyes de la física se dieron cuenta lentamente de lo que había sucedido, el aire rebotó y colapsó sobre sí mismo y se creó una segunda onda de choque. Emanando hacia afuera, como la fuerza de una bomba atómica, los escombros restantes fueron borrados de la ciudad en ruinas que los rodeaba. El niño se puso de pie de un salto, atreviéndose a dar un paso adelante cuando el viento finalmente amainó. Todo podría. Él gritó. Cuando el polvo se asentó, el niño vio a Olmigt yaciendo inerte sobre los escombros. Avanzando, el pequeño comenzó a sacudir su forma inmóvil. Incluso mientras intentaba desesperadamente despertarlo, gritando su nombre y rogándole que despertara, la realidad había comenzado lentamente a asimilarlo. El cuerpo que estaba tocando, se estaba volviendo más frío a cada segundo. Olmigt estaba muerto. Una mano agarró el hombro del niño, haciéndolo girar. Con los ojos muy abiertos por el terror, el niño vio un único ojo rojo, brillante, ensangrentado, mirando fijamente el suyo. El villano estaba vivo, y lo estaba tocando. Él iba a morir. El niño abrió la boca para gritar, solo para que el villano le metiera la mano dentro. La sangre se derramó en la boca del niño y comenzó a gritar por la nariz.
Es decir, hasta que el villano se tapó la nariz y esperó. El niño no podía respirar, no podía respirar. El cuerpo del villano estaba temblando, la luz en sus ojos parpadeaba. Estaba débil, posiblemente muriendo, pero eso no cambiaba el hecho de que no podía respirar. Sus manos arañaron las del villano, tratando de que lo soltara, pero nunca lo hizo. La voz del villano era débil, apenas audible por encima de las sibilancias de su propio aliento. Bebo, y yo, me dejo ir. El pequeño nunca en su vida olvidaría la sensación vil y viscosa del líquido que le corría por la garganta. El sabor, la horrible necesidad de desdicharse que siguió, pero hizo lo que le dijeron. Incluso con tan poco de su rostro visible, el villano sonrió mientras se desplomaba. Mientras el niño jadeaba, su cuerpo jadeaba cuando finalmente pudo respirar de nuevo, soltó una palabra con dificultad. Nombre. El niño, a pesar de sus rodillas temblorosas, a pesar de su miedo abrumador, respondió. Yoizuku M. Midoriya. Aún sonriendo a pesar de su dolor, el villano asintió. ¿Tienes alguna peculiaridad? Sintiéndose como la criatura más pequeña del mundo, sacudió la cabeza. No. Luego, de una manera casi amistosa, el villano se rió entre dientes. Bueno, es tu mundo ahora. Mientras hablaba suavemente, Izuku sintió que su miedo se desvanecía, viendo cómo la luz se desvanecía de sus ojos. Usa bien tu poder. Luego cerró el ojo y se quedó tan quieto como All Might. Él también estaba muerto. Completamente inseguro de lo que había querido decir, Izuku se limitó a mirar el cuerpo sin vida, completamente sin palabras. Luego, por instinto, empezó a alejarse de la escena. En algún lugar lejano, escuchó a su madre gritar su nombre y luego su deambular se convirtió en correr. Su padre no estaba por ningún lado y luego sería contado entre los muertos, pero tenía a su madre. En medio del caos creciente en el que el mundo estaba a punto de convertirse, en los años siguientes, ella estaría entre las pocas cosas buenas que tenía. Lamentablemente, ella diría lo mismo de él, porque el chico que cuestionó a Bakugo tenía razón. Sin All Might, su poderosa presencia manteniendo a los villanos asustados, el mundo pronto vería cuántas personas estaban dispuestas a recurrir al crimen para conseguir lo que tanto deseaban, y hasta dónde podían caer los héroes. El mundo se dirigía ahora hacia la oscuridad. Pero en ese momento, agachado sobre el cuerpo de su ídolo caído y ahogando la bilis que salía del sabor de la sangre del villano, Izuku Midoriya, de 8 años, no tenía idea del papel que desempeñaría en el futuro de este mundo como yacía en la oscuridad. En el futuro recordarían este día. Lo llamarían Incidente Cero. Me temo que no va a suceder. Palabras que golpearon como martillos a través del cristal, haciendo añicos su mundo. Cuando el médico dijo que nunca sería un héroe, no sin un Kirk, todo lo que pudo hacer fue sentarse allí y mirar al frente. Pasaron los días, las semanas y no le decía nada a nadie. Simplemente recordó haber encontrado ese clip de All Might, el primer clip. El resto ya era una mancha llorosa, todo lo que recordaba era preguntarle a su madre si tenía alguna posibilidad de ser como All Might. Todo lo que pudo hacer fue aguantar y llorar, disculpándose una y otra vez. El día que siguió a la muerte de All Might, no pudo hacer mucho más que sentarse allí y mirar de nuevo. Cámaras, reporteros con ojos llorosos y arrugas en el rostro por el miedo, tantas voces a la vez. Todo por el chico que estaba ahí. Justo ahí. Preguntas que no podía responder, ansiedades que no podía calmar, miedos que no podía mitigar. Mientras tanto su madre sollozaba, inconsolable por la desaparición de su padre. El pequeño Izuku simplemente se sintió entumecido. Como si todo su cuerpo hubiera estado inmóvil durante demasiado tiempo y la circulación ya no fluyera. Al final, simplemente regresaron a casa. Filas de casas, todas con pintura brillante que no se había desconchado. Exuberantes árboles verdes, arbustos y césped podados y setos. Las ventanas estaban limpias y claras, los coches pulidos y reparados. Las carreteras eran lisas y oscuras, las líneas pintadas de forma brillante y fresca. Un lugar tan idílico al que regresar a casa y ser miserable, un contraste tan audaz con la zona de guerra en la que había estado atrapado. En los días siguientes llegaron llamadas telefónicas, una por una.
La falta de sinceridad de la simpatía de algunos de los amigos de su madre le hizo contener las lágrimas, casi tanto como la llamada de los padres de su padre, donde gritaron su frustración y tristeza al cielo, culpándola por dejar morir a papá. Izuku simplemente la abrazó, apretándola con fuerza. Está bien, mamá, si Olmig no pudo detenerlo, ¿cómo podría alguien? La primera cosa razonable o sensata que alguien le había dicho en casi una semana, y era de su propio bebé. Su respuesta no fue mucho más que levantarlo y apretarlo hasta que a ambos les dolieron los brazos. Finalmente, cuando ella se quedó dormida, Izuku dejó que su mente entumecida y vacía decidiera qué hacer a continuación. Una larga caminata, sin destino en mente. Sus pequeños pies con zapatitos rojos lo llevaron por calles llenas de dolientes que realizaban vigilias con velas. Los niños lloraban por la muerte del mayor héroe e ídolo del mundo, los padres se abrazaban mientras miraban temerosos el extraño futuro que se avecinaba. Quizás él no era tan diferente, pero estaban tratando de sentirse mejor. No lo era. No fue fácil decidir si eso era algo bueno o malo, así que no lo intentó. La energía mental escaseaba en este momento. Mejor guardarlo para cosas que realmente importan. Pasaron las horas y su cuerpo ya no estaba en un lugar donde pudiera decir qué tan cansado estaba. Solo después de que oscureció se fue a casa y se acurrucó en el sofá junto a su madre. Cuando llegó la mañana, se levantó solo, se vistió, comió cereal y luego caminó hasta la escuela. Como todos los días, no podía escuchar lo que decía casi nadie. Esta vez, el dolor también fue una barrera. No solo ser su outsider. Considerando que era su primer día de regreso desde la muerte de Olmig, la maestra simplemente decidió ayudarlos a volver al ritmo de las cosas. Sin embargo, cuando llegó el tiempo de descanso, las cosas no quedaron tan relajadas. Dos pares de bracitos agarraron a Izuku y comenzaron a arrastrarlo, y antes de que se diera cuenta estaba detrás del cobertizo y mirando a Bakugo. Hombros temblorosos, dientes al descubierto y ojos rojos penetrantes y furiosos que quemaron agujeros en la cara de Izuku. Kacchan parecía demoníaco. Su voz no era diferente. Fue tu culpa. Izuku parpadeó. Bakugo gruñó, fue por tu culpa. Las lágrimas brotaron de sus ojos y pequeñas explosiones estallaron en sus palmas. Tú eres la razón por la que Olmig murió. Su mandíbula cayó, sus ojos parpadearon y se abrieron como platos mientras su corazón se partía. No. Eso no es. Callarse la boca. El puño de Bakugo voló como una flecha, golpeando su rostro casi con la misma fuerza. Si no tuviera que protegerte, entonces habría ganado y estaría bien. Cállate y acepta tu castigo, estúpido e inútil Deku. Con cada golpe y explosión de la peculiaridad de Bakugo, una fría desesperación se acumulaba en el pecho de Izuku. Dolor en las costillas, la cara y la mandíbula, los otros dos chicos le agarraban los brazos con tanta fuerza que casi con seguridad le dejarían moretones. Las estrellas brillaron frente a sus ojos, la sangre goteaba de sus labios y nariz. Bakugo solo lo golpeó más fuerte, usó su don cada vez más. La ropa de Izuku fue quemada, su carne chamuscada y carbonizada y su cabello ardiendo. La electricidad se movía por su cuerpo como hielo por sus venas, preguntándose si Bakugo iba a matarlo. Cuanto más fuerte golpeaba, más fuertes eran las explosiones, más probable era eso. Luchando por alejarse, encontrando que era un gesto inútil, la desesperación comenzó a arañar el cerebro de Izuku, negro y rojo comenzaron a llenar sus ojos. Tenía que hacer algo, tenía que defenderse. Pero ¿cómo podría hacerlo? No tenía la peculiaridad ni la fuerza para hacer eso. ¿Por qué no tengo una peculiaridad? ¿Por qué la vida? Bakugo volvió a retirar su puño, rugiendo como un león mientras buscaba el golpe mortal. Morir. Muy injusto. Entonces tal vez, deberías hacerlo más justo. Un destello negro, una onda de choque latiendo hacia afuera y los cuatro chicos salieron volando en diferentes direcciones. Izuku quedó acostado boca arriba, los títeres de Bakugo gimieron mientras rodaban débilmente por el suelo. Chispas rojas parpadearon entre Izuku y los otros dos chicos, pero no entre él y Bakugo, antes de desaparecer. Atontado, con el peor dolor de cabeza de su vida, Izuku se obligó a sentarse. Sentándose también, Bakugo parpadeó. Lo que acaba de suceder.
Uno de ellos sollozó, sus ojos brillaban con agua acumulándose en ellos. Yo no, entonces comenzó a sollozar en sus palmas. Cuando el otro chico también lo hizo, Bakugo les gruñó. ¿Qué diablos? ¿Por qué lloran bebés? Ninguno de los dos pudo responder, demasiado ocupados siendo abrumados por la emoción. Izuku, que no desperdicia una oportunidad, tomó este como su momento para huir para salvar su vida. Bakugo estaba gritándole que regresara, delirando, pero Izuku había terminado de escucharlo. Las zapatillas rojas patinaban y raspaban el suelo mientras corría, sin ningún concepto del tiempo en su mente. Con los latidos del corazón martilleando, el sudor frío en la piel, huyó sin pensar en el destino. Finalmente, con el pecho agitado mientras se apoyaba contra una pared para mantenerse erguido, finalmente se sintió lo suficientemente tranquilo como para detenerse. Mi culpa. Un puño cerrado. No, eso no tenía sentido. All Might ni siquiera sabía que estaba allí, ni tampoco el villano. Izuku no era la razón por la que su héroe estaba muerto, no podía hacerlo. De todos modos, con las palmas sobre los ojos, empezó a sollozar. Se quedó ahí parado, contra la pared y llorando, durante mucho tiempo. Luego, mientras se calmaba lentamente, todavía escuchó a alguien sollozar incontrolablemente. Sollozando, Izuku miró hacia arriba y trató de encontrar la fuente de esa voz. Secándose la nariz y los ojos, Izuku cruzó cautelosamente la calle hacia una persona agachada. La persona que podía escuchar era simplemente otro chico con el pelo desgreñado de color azul hielo y la sudadera con capucha, los jeans y las zapatillas de deporte más andrajosos que jamás había visto usar a nadie. Cuando levantó la vista, con los ojos inyectados en sangre y vidriosos, vio un lunar justo debajo de la comisura derecha de sus labios. No podía ser mucho mayor que Izuku, solo un par de años como máximo. ¿Quién eres?, dijo Izuku, arrodillándose a su lado. Los ojos marrón rojizo miraron fijamente los verdes de Izuku, buscando algo así como un gato asustado. Al no ver nada alarmante, murmuró el otro chico, mientras se relajaba. Se secó la cara con una mano manchada de sangre vieja y seca. La falta de heridas visibles en su piel es algo reveladora. Tenko, habló con una voz pequeña, lo suficientemente lamentable como para que Izuku no pudiera evitar sentir lástima por él. Mi nombre es Tenko. Sonriendo, el peliverde le ofreció una mano. Soy Izuku. Con cautela, una mano se acercó y agarró la suya, e Izuku pensó que era extraño que el otro chico se asegurara de dejar su meñique lejos de la piel de Izuku. Encantado de conocerlo. Después de estrecharle la mano, Izuku se movió y se sentó a su lado. Entonces, ¿por qué lloras? Volviendo a mirar al otro chico, vio una gran cantidad de polvo cubriendo su ropa. La sangre manchó la tela y su piel en algunos lugares, y había moretones justo debajo del cuello. ¿Alguien también te lastimó? Pensando en esto por un momento, Tenko asintió. Sí, sus manos se cerraron con fuerza, tanto que sus nudillos se pusieron blancos. Sin saber qué más decir, Izuku siguió sus sentimientos. ¿Puedo ayudar? Tenko negó con la cabeza. Ya no importa, levantándose, sollozando y secándose la cara un poco más para limpiar las lágrimas, suspiró. Esa línea de misiones está cortada, ya no se puede completar sin los NPC. Izuku también se puso de pie, sin entender de qué estaba hablando Tenko. ¿Estás seguro? Sí, Tenko miró a Izuku de arriba abajo. ¿Y tú? ¿Quién te arruinó? Riendo nerviosamente, murmuró Izuku. Mi amigo Kaki-chan, su nombre es realmente Katsuki Baku. No, no lo es. Izuku parpadeó. ¿Eh? Tenko estaba mirando hacia un lado. Si alguien te lastima tanto. Señaló los diversos cortes, moretones y quemaduras en la piel y la ropa de Izuku. No son tus amigos. Son un villano. Un imbécil, un enemigo del que solo vale la pena obtener XP. Rascándose la nuca, Izuku frunció el ceño. ¿Qué es XP? La peli azul suspiró. Solo, él no es tu amigo, ¿vale? Los amigos no se lastiman sin pedir perdón. Sintiendo su corazón hundirse, abrazándose a sí mismo y mirando al suelo, sus siguientes palabras ni siquiera fueron realmente un chillido. Quería discutir, realmente quería.
Quería luchar con uñas y dientes por Kak-chan dado que habían crecido juntos y lo cercana que era su madre a los padres de Kak-chan. Pero con una horrible comprensión, supo que no podía negar la verdad en las contundentes palabras de Tenko. Oh. Tenko se acercó con el puño cerrado y ofreció una pequeña sonrisa. Pero seré tu amigo. E inmediatamente, el rostro de Izuku se calentó y sintió que la felicidad dentro de él aumentaba. En realidad, hizo una pausa mientras Tenko asentía, aún sonriendo. Aunque soy uno peculiar. Encogiéndose de hombros, Tenko respondió. Solo hay menos posibilidades de que uses una tontería para lastimar a la gente. Créeme, tienes suerte. Mirando el puño de Tenko, esperando allí, Izuku extendió la mano e hizo lo único que tenía sentido. Cerró su propio puño y golpeó con sus nudillos los del otro chico. Sí, tal vez tenga suerte. Le sonrió al otro chico, el que le había mostrado más amabilidad en momentos que Kak-chan en años. Pero no por eso. Riéndose disimuladamente, Tenko se metió las manos en los bolsillos. Aburrido. Desconcertado, el rostro de Izuku parpadeó con sorpresa, confusión y luego indignidad. No, Ahora Tenko se estaba riendo. Sí, un poco. Cuando Izuku hizo un puchero, su sonrisa se volvió sincera. Gracias por animarme. Ahora fue el turno de sonreír del chico de ojos verdes. Tú también, Tenko. Al ver que el sol se estaba poniendo, Izuku decidió que sería mejor irse a casa. Se despidieron y tomaron diferentes direcciones. Izuku regresaba a casa con una madre sollozando, muy preocupado porque él dejaría la escuela de esa manera y se iba a la cama sintiéndose terriblemente culpable. Pero había hecho un amigo. En la escuela, al día siguiente, Izuku se encontraría con un maestro que se disculpaba y dos estudiantes muy deprimidos que ni siquiera asintieron en todo el día. Los amigos de Bakugo estaban muy desgarrados por algo, pero nadie pudo obligarlos a decirlo. Cuando llegó la hora del almuerzo, simplemente se sentaron allí, observando a los otros niños jugar con sus quirks en un silencio frío como una piedra. Todos los gritos, chillidos e incitaciones del mundo por parte de Bakugo no los harían moverse. Simplemente miraban con ojos llenos de envidia fría y sin sentido a sus compañeros de clase mientras Izuku se sentaba en una mesa y dibujaba en su cuaderno. No sabía por qué sus ojos se abrieron cuando lo miraron, o por qué los ojos de Bakugo no se encontraban con los suyos. No sabes lo que hiciste, ¿verdad? No tenía idea de por qué se había preguntado eso, pero no lo sabía, eso era cierto. Cuando terminaban las clases del día, Izuku regresaba a casa y encontraba la mayor sorpresa del día. Tenko lo estaba esperando en las escaleras de entrada, hablando con su madre. Era lo más feliz que la había visto en un mes. Bienvenido a casa, pequeño Izu. Ella se puso de pie de un salto y lo levantó, abrazándolo fuerte. Riendo a carcajadas, Izuku le devolvió el abrazo. Gracias mamá. Acariciando su cabecita y besando su mejilla, lo dejó caer sobre sus propios pies. ¿Cuándo ibas a decirme que hiciste un amigo? Tímidamente, Izuku se rascó la nuca. Bueno. Nos conocimos ayer. Explicó Tenko. Estaba muy triste y destrozada, pero él me animó. Inko se giró y le dedicó una sonrisa a su hijo, con los ojos brillando de orgullo. Bueno, por supuesto que lo hizo. Izuku se sonrojó, pero aún así se giró para mirar a Tenko. ¿Cómo supiste dónde vivíamos? Él se rió. Usted acosador. El ojo de Tenko tembló. Maldito mocoso, le pregunté a uno de tus compañeros de clase cómo llegar aquí. Tenía algunos juegos que quería mostrarte. Inko los hizo entrar. Bueno, entonces, ¿quién soy yo para interponerme en su juego? Vamos ustedes dos, la cena estará lista poco antes de que jueguen, y creo, Tenko. La peli azul asintió. Puedes dejar esa bolsa en la sala de estar. Parece bastante pesada. Agarrando la correa de su hombro, el chico mayor ajustó su mochila. Sí, son todos mis juegos y mi consola de juegos. Oh mierda. Al tocar los 5 dedos, la correa se convirtió en polvo y la mochila cayó. Solo saltando hacia adelante, con las palmas extendidas y enganchándose debajo de la bolsa que caía, Izuku salvó la preciosa carga.
Su estómago golpeó el suelo y de inmediato se quedó sin aire, con estrellas en sus ojos mientras le dolían las heridas de ayer. Izuku. Inko saltó a su lado. ¿Estás herido? Ella lo levantó y le quitó el polvo, revisándolo en busca de signos de más lesiones. Avergonzado, Izuku negó con la cabeza. Estoy bien, mamá, de verdad. Asegurándose de no tocarla con todos sus dedos esta vez, Tenko recogió la mochila con una expresión tímida y hosca. Lo siento. Izuku negó con la cabeza. No te preocupes por eso. Sonriendo, levantó el pulgar. ¿Está todo bien? Abriendo la cremallera de atrás, miró todo. Sí, se ve bien. Volviendo a subir la cremallera, asintió tímidamente. Gracias por guardar, no puedo explotar ni clonar este material si se rompe. Ambos Midorillas parpadearon. ¿Qué? Sintiéndose consciente de sí mismo, Tenko se echó la bolsa al hombro. Nada, no importa. Con eso entraron, e Izuku notó cómo Tenko hacía todo lo posible para no tocar nada con todos sus dedos. Entonces, tu peculiaridad convierte las cosas en polvo cuando las tocas con todos tus dedos a la vez. Suspirando, dejando la mochila en el suelo, Tenko asintió. Sí, es horrible. Tampoco tengo otra forma de controlarlo. Después de pensarlo un poco, bien podría haberse encendido una bombilla sobre la cabeza de Izuku. Lo tengo. Corriendo hacia el armario, rebuscó hasta que encontró unos sencillos guantes de tela. Corriendo y tomando unas tijeras de su habitación, cortó todos menos los 2 dedos medios. Luego les dio la vuelta, puso un poco de cinta aislante alrededor del interior de las yemas de los dedos restantes y los volvió a enderezar. Aquí. Le ofreció los guantes a Tenko, sonriendo alegremente. Pruébalos. Con escepticismo, Tenko extendió la mano y los aceptó, poniéndoselos con cuidado. Cuando cerró el puño y no pasó nada, su rostro se iluminó con la sonrisa más grande que su rostro pudo hacer. Eres un genio. Saltó hacia adelante y abrazó a Izuku, ambos rieron a carcajadas. Cuando llegó la cena, todos se sentaron alrededor de la mesa y comieron katsudon juntos, charlando sobre varias cosas que no tenían ningún significado real. La risa, la comida y la agradable compañía ayudaron a los tres a olvidarse del mundo exterior. Luego, los niños la ayudaron a limpiar y luego se prepararon para jugar los juegos que Tenko trajo mientras Inko leía un libro, ocasionalmente levantaba la vista y les preguntaba a qué estaban jugando. Era solo un viejo juego de rol de cuando Inko era una niña pequeña, uno de los pocos juegos cooperativos de la colección que Tenko de alguna manera había metido en su bolso. Por un momento o dos, Tenko parecía como si quisiera jugar uno de los juegos de lucha, enfrentándose a Izuku 1 a 1, pero decidió lo contrario. Nada arruina más una amistad que una buena competición, como dice el viejo refrán. Cuando el sol finalmente comenzó a ponerse, Tenko empacó sus juegos y se fue a casa, despidiéndose de ambos con un abrazo antes de irse. Ambos Midorillas pudieron ver claramente el cambio en su personalidad. Mientras que el chico mayor se había encorvado cuando llegó por primera vez a su casa y se había mantenido al margen de todo con cierta incertidumbre, casi parecía tener un salto en su paso. Casi. Palmeando el hombro de su hijo, Inko le dio un afectuoso apretón. Creo que darle esos guantes fue una idea maravillosa, pequeño Izu. Porque eso. Inko lo llevó de regreso a la casa y cerró con llave para pasar la noche. ¿Viste lo feliz que estaba? Izuku asintió y ella se rió. Bueno, creo que hoy hiciste un amigo para toda la vida. Casi explotó de emoción. ¿Eso crees? Encogiéndose de hombros y sonriendo tímidamente, Inko hizo todo lo posible por no responder demasiado directamente. Tal vez. Tendremos que esperar y ver, ¿no? Tarareando alegremente, Izuku asintió. Supongo que sí. Con los dientes cepillados y la cara lavada, Izuku le dio un beso de buenas noches a su madre y se dirigió a la cama. Su habitación todavía estaba llena de figuras y carteles de All Might, figuras de acción de edición especial alineadas en cada espacio disponible en los estantes, pero la guarida de los sueños de un niño se había convertido en algo mucho más desolado, un santuario a una época que alguna vez existió. No se atrevería a deshacerse de ellos, ni siquiera con los recuerdos que le daban. Mientras se cubría con las mantas y se quedaba dormido, parpadeó para secar una lágrima, pero ninguna de tristeza.
Este fue uno de esperanza. Un amigo de toda la vida. Quizás su madre tuviera razón. ¿No sería bueno? Aquí Makoto Kobayashi con las noticias de la mañana. La policía local y las agencias de héroes en Nabu han advertido que la gente continúe en el interior después del anochecer. Si bien este grupo de criminales aún no ha atacado a nadie más que a los héroes, todavía existe la posibilidad de que los civiles puedan ser asesinados. Atrapado en el fuego cruzado, la semana pasada, el héroe Yoroi-Musa quedó con heridas que amenazaban su vida y colgando de una ventana del 10º piso. Es poco probable que vuelva a caminar, o tal vez incluso hable más sobre el informe del crimen, más adelante. Esta noche. Izuku hizo una breve pausa cuando escuchó esa noticia. Yoroi-Musa era un hombre muy conocido en todo Japón y había sido constantemente uno de los 10 mejores héroes profesionales durante los últimos 30 años. Era un veterano con una destreza de combate prácticamente inigualable, un modelo de virtud y honor y un estratega magistral con años de experiencia luchando contra villanos. Y, sin embargo, en el loco mundo que era, alguien había sido capaz de vencerlo. Quienquiera que Yoroi-Musa hubiera luchado, era sumamente fuerte. Después de todo, los prohéroes podrían verse sacudidos. Habían pasado algunos años desde el día en que el mundo se derrumbó en torno a Izuku Midoriya. El funeral de All Might había terminado y había sido un derramamiento público de dolor centrado en una procesión serpenteante por las calles de Musutafu. El mundo había visto la cabeza de Endeavor inclinada mientras hablaba de asumir el manto del número 1 de Japón, y las lágrimas en sus ojos mientras hablaba de los cambios radicales que tendrían que ocurrir en la sociedad tras la muerte de All Might. Izuku, derramando sus propias lágrimas, se había centrado más en el anciano al frente del cortejo, tan pequeño y tan completamente aplastado por la muerte de All Might. El nombre Gran Torino no había significado nada para Izuku antes de ese día, pero este hombre, el maestro de All Might y un héroe retirado, parecía completamente destrozado y, sin embargo, completamente solo mientras estaba rodeado por los mejores héroes profesionales de la nación. Por muy vacío que se haya sentido por dentro al ver el proceso, Izuku podía sentir la desesperación del hombre incluso a través del sepia granulado de la pantalla del televisor. Antes de desaparecer, Sorahiko Torino había sido acorralado por uno de los medios de comunicación más persistentes, uno de los informativos menos convencionales y que tenía menos escrúpulos en molestar a un hombre durante su duelo, y le preguntó su opinión. El discurso improvisado que siguió dio la vuelta al mundo, y aunque el héroe Gran Torino había desaparecido por completo de la vida pública después de esto, sus palabras de angustia tuvieron un impacto sísmico. Toshinori Yagi fue una bendición para todos nosotros. Podría haber sido un dolor de cabeza enseñar, y era terrible para mantenerse en contacto con su antiguo maestro, pero era un verdadero símbolo de lo que nuestro mundo podría ser. Esperanza, justicia, paz, virtud y, sobre todo, bondad. Él no era solo un símbolo de paz, era una luz que contenía la oscuridad. Temo por lo que nos espera ahora. No para los villanos que saldrán de sus agujeros y nos molestarán. Estoy seguro de que incluso yo puedo enfrentarme a ti. No, temo por el manto del símbolo de la paz, por los héroes que siguen a All Might. Hay héroes entre nosotros que me hacen avergonzarme del nombre de héroe, que no son aptos para compararse con Toshinori o seguir su legado. No son lo suficientemente fuertes para protegernos de lo que está por venir. Resultó que las incendiarias y dolorosas palabras del Gran Torino habían sido una verdadera profecía. Un mes después del funeral de All Might, la Academia Ketsubusu fue atacada y bombardeada, lo que resultó en heridas graves para la prohero y la maestra señora Hoke. A medida que otras escuelas aumentaron su seguridad, los villanos que se habían contentado con librar pequeñas guerras entre ellos volvieron sus miras a otra parte, y las criaturas maliciosas contentas de pasar desapercibidas por el radar de la policía y no llamar la atención de ellos o All Might se sintieron envalentonadas. La vieja guardia, la yakuza, los narcotraficantes y los traficantes, todos levantaron la cabeza para comprobar dónde soplaba el viento, y les gustó. Eso había sido dentro del primer mes después de All Might. Ahora, un par de años después, las cosas solo iban a empeorar a medida que más y más oprimidos y cobardes imaginaban sus posibilidades de alcanzar la gloria en la nueva era.
Tomando un sorbo de su jugo, Izuku siguió garabateando notas en su cuaderno mientras la radio reproducía las noticias. Seguía escuchando por si surgía algo sobre Yorimimusa que despertase su curiosidad. En el fondo, se preguntaba si se trataba del mismo villano que había atacado a Erget hace unos meses, o la pandilla que había intentado enfrentarse a Mirko solo para ser rechazado salvajemente por un héroe conejo muy enojado. Sin embargo, con todo lo que sucedía en el mundo, descubrió que estaba insensible a las nuevas noticias y que ya no le sorprendían. Hubo momentos en que se alejaba con una visión de túnel y se concentraba intensamente en el mundo real, para mantenerse alejado de la aplastante realidad de que el mundo se estaba descontrolando como una bola de nieve. Esta fue una de esas veces. Sacudiendo la cabeza, Izuku se centró en el aquí y el ahora. Observaba a sus compañeros de clase, ya que nunca se cansaba de ver cómo funcionaban sus peculiaridades y de estimar cuidadosamente sus limitaciones. Todo esto era parte de su continuo análisis de héroe para el futuro. Redactar tácticas de batalla, formas de contrarrestar sus habilidades o incluso felicitarlas en caso de que la cooperación sea necesaria. Sus cuadernos estaban repletos y su ojo para los quirks se estaba volviendo aún más refinado. Después de todo, existen muchos quirks útiles. Imagínese lo que se podría hacer si los tuviera. Todavía no tenía idea de por qué esos pensamientos le venían a la cabeza a veces, o por qué a veces se refería a sí mismo como tú. Sucedía cada vez más a medida que crecía, pero estaba tratando de dejar ese hábito. No era bueno tener envidia. Mirando a sus compañeros de nuevo, prácticamente podía escuchar a Tenko hablando en su oído, incluso cuando él no estaba allí. Recuerde, una buena composición del partido es equilibrada o altamente especializada. Pero todo eso es inútil sin un buen táctico que elabore los planes de batalla que las tropas deben seguir. Durante unos meses, Izuku se había acostumbrado a que Tenko estuviera cada vez más cerca, con vocabulario extraño de videojuegos y todo. Todavía tenía preguntas sobre el chico mayor, porque se congelaba y entraba en depresión cada vez que Izuku e Inku intentaban entrometerse en su vida hogareña. Aunque no iba a entrometerse, Tenko se lo diría a tiempo, si así lo deseaba. Y de todos modos, fue tan bueno verlo tan feliz el resto del tiempo. Casi todas las noches después de la escuela, su nuevo mejor amigo regresaba a casa, trayendo juegos de mesa y su pesada consola de juegos para compartir con Izuku. El mundo podría haberse ido al infierno en un carrito de mano, pero él estaba más feliz que nunca con cualquiera de sus amigos anteriores, y parecía que Tenko sentía lo mismo. La noche que su madre le dijo a Tenko que estaba cansada de que él también arrastrara una bolsa pesada desde su casa, y también comprara su propia consola de juegos, los ojos del peliazul habían brillado como fuegos artificiales. Así que aquí estaba él en el recreo, preparando simulacros de batallas con las peculiaridades de sus compañeros de clase, enfrentándolos entre sí, y viendo cuántos escenarios diferentes podía crear. Podía imaginar tantos resultados cambiando a sus compañeros de clase para enfrentar a diferentes oponentes, creando diferentes desafíos para que lo superaran, cambiando quién estaba luchando en primera línea con quien estaba organizando evacuaciones en apoyo, las posibilidades eran realmente infinitas. Solo deseaba tener a alguien más con quien compartir esto, para cuestionar sus conclusiones. Otra mente contra la que probar sus tácticas. No hay nadie así en esta escuela. Con la mejilla contra la palma, hizo un puchero a los estudiantes que jugaban. Bakugo estaba tratando de jugar con sus amigos Kirkles, los mismos de hace 3 años, pero estaban tan sin vida como siempre. Algo con lo que Izuku podría simpatizar. Sabía muy bien que la falta de Kirk no era un diagnóstico fácil con el que vivir. Aún así, no era imposible. Tener un solo amigo fue una ayuda inconmensurable, e Izuku más o menos había hecho ese amigo por accidente en Tenko. No fue imposible. O pensar en ese tipo de cosas era desdeñoso, ahora que no lo estaba pasando tan mal. Frunciendo el ceño, Izuku suspiró y cerró su cuaderno, mirando hacia arriba para ver que feroces ojos rojos lo miraban con dagas de repente. El tiempo de descanso había terminado aproximadamente a la mitad y Bakugo parecía más enojado de lo que nunca lo había visto. Desde el incidente en el que Bakugo y sus amigos intentaron golpear a Izuku, el día después de la muerte de All Might, Bakugo se había mantenido alejado de Izuku con entusiasmo.
Los dos amigos, ahora hoscos y acobardados, se estremecían cada vez que Izuku intentaba acercarse a ellos para hablar. Katsuki ya no se molestaba en hablar con Izuku, ni en interactuar con él cuando estaban cerca. Su madre y Mitsuki también lo habían notado, pero entrometerse en Inko, y gritarle a Mitsuki, no había movido a Katsuki ni un poco. Lo fulminó con la mirada y resopló, y dejó en claro que cada fibra de su ser despreciaba a Izuku con pasión, pero nunca dijo por qué. Al parecer hoy, después de casi 3 años, había decidido que quería decir algo. Tal vez ahora, pensó Izuku, podría entender por qué el chico que antes admiraba como Kacchan mientras crecía podría darle la oportunidad de decir lo que tenía en mente. Pero cuando el rubio de pelo puntiagudo caminó hacia él y se acercó, Izuku vio la mirada demasiado familiar del matón con los puños cerrados y los dientes apretados, y se dio cuenta con mayor precisión de lo que estaba pasando. Bakugo estaba a punto de pelear con él. Una vez al lado del chico de pelo verde, su mano agarró bruscamente su hombro. Mover. Sabiendo que sería peor si no lo hacía, Izuku tragó saliva y obedeció mientras Bakugo prácticamente lo arrojaba, empujándolo hasta que ambos estuvieron fuera de la vista debajo de un árbol. Respirando profundamente, Izuku apretó los puños. ¿Cuánto tiempo sin verte, Bakugo? ¿Qué hice esta vez? La ira cruzó por las facciones de Bakugo, sus ojos estaban desorbitados por la ira. ¿Sabes por qué estoy aquí? No me has hablado en años, Bakugo. No sé de qué estás hablando. Bakugo señaló a sus dos antiguos amigos, sentados malhumorados uno al lado del otro en la sombra mientras otros jugaban a su alrededor. Dime qué les hiciste. Parpadeando, Izuku dio un paso atrás. Quería hablar de ellos. ¿Qué había que decir? Yo. ¿Qué quieres decir con lo que les hice? Con un gruñido, Bakugo apretó los puños. ¿Sabes exactamente a qué me refiero? En lugar de explicar, simplemente se lanzó hacia Izuku. Dejen de hacerse tontos y apróbenselo. Izuku se tambaleó cuando una explosión se encendió en su hombro y lo empujó, antes de que un siguiente golpe envuelto en el encendido del Kirk de Bakugo golpeara su mandíbula, haciendo vibrar su cerebro dentro de su cráneo. Sintió que le cedía un diente y se tambaleó, agitando la mano delante de él para recibir un fuerte codazo. Kacchan, por favor, no te atrevas a llamarme así. Los dañaste, Deku. Tomaste su poder. ¿Qué? Es su poder. Yo no hice nada. Otro puño lo golpeó, esta vez peligrosamente cerca de su sien, y un destello naranja de una explosión lo hizo estremecerse por lo cerca que estaba de su ojo. Les dañaste, monstruo. Al probar la sangre, ver las estrellas, Izuku casi se cae. Ni siquiera. Admítelo, maldito Deku. Golpe tras golpe, explosión tras explosión, e Izuku probablemente podría despedirse de otro atuendo. Ese no es una explosión justo al lado de su oreja lo hizo gritar, cayendo al suelo y retorciéndose de dolor mientras se agarraba la oreja. Esto no fue justo. Él no les hizo nada. Es un matón. Él te está lastimando. Le devolvió el daño. Yo dije. Bakugo estaba apretando los dientes con tanta fuerza que prácticamente los había desalineado. Admítelo, Deku. Al abrir los ojos, sintiendo que el mundo volvía a enfocarse incluso cuando su oído sonó con un chillido agudo, Izuku comenzó a ponerse de pie. Esto no iba a ser como antes. No iba a ser el saco de boxeo de Bakugo. No por algo que él no hizo. Enfréntate a él. Castígalo. Eso es, Bakugo cargó contra él, rugiendo salvajemente. No, Izuku se giró y lo fulminó con la mirada, sus propios ojos ardían de ira. Saltó, con las palmas extendidas y gritó desafiando al matón del patio de la escuela. Un hombre. Antes de que las palmas de Izuku tocaran el cuerpo de Bakugo, antes de que la ojiva viviente pudiera activar su Kirk, sucedió algo que ninguno de los dos esperaba que sucediera. Un estallido de fuerza salió disparado de las palmas de Izuku, una onda de choque en el aire que lo envió a él y al furioso matón a volar. Los ojos de Bakugo se abrieron mientras volaba antes de golpear el tronco de un árbol muerto sobre su hombro con un crujido y un grito repugnante. Mientras tanto, Izuku fue lanzado hacia atrás y patinó hasta detenerse justo antes de la cerca del patio de la escuela.
Mirando hacia abajo, sus ojos se abrieron ante algo completamente nuevo. Sus brazos estaban marcados con marcas de quemaduras y sangre de los ataques de Bakugo, pero su brazo hormigueaba con algo más, energía cruda e indómita que le ponía los pelos de punta. Bailando sobre su piel y entretejiéndose alrededor de sus dedos, chispas rojas y negras crepitaron con un olor a ozono, antes de apagarse como las últimas brasas de un fuego y dejándolo volver a la normalidad con sus brazos llenos de cicatrices doloridos por el asalto. Tenía poderes. Tenía un Kirk. ¿Y por qué le resultó familiar? Bien. Ahora estamos en el negocio. Cuando Izuku se levantó del suelo, Bakugo se agarró el hombro sangrante y los ojos de Izuku se abrieron cuando pudo ver claramente el brazo de su matón colgando inerte, dislocado por el impacto con el árbol. A pesar de las lágrimas en sus ojos por el dolor, estaba reprimiendo cualquier grito de dolor usando su pura ira, manifestándola en su lugar como un gruñido de un macho alfa herido. ¿Qué diablos hiciste, Deku? Algo que debería haberse hecho hace mucho tiempo. Los profesores llegaron poco después del incidente entre él y Bakugo, alertados por los gritos furiosos de la bomba de tiempo andante cuando volvió a meter su propio hombro. Arrastrándolos a ambos para un examen médico y un interrogatorio a manos del insensible director, Izuku fue reprendido y Bakugo fue mimado mientras la enfermera revisaba para asegurarse de que no hubiera daños duraderos en el hombro de Bakugo o en la capacidad de usar su Kirk. Mientras tanto, el profesorado de la escuela ignoró las heridas de Izuku. Bakugo era su estrella para el futuro y, después de todo, para Uma, el héroe del que querían atribuirse el mérito. Izuku no era su preocupación en absoluto. Patética autoconservación por parte de todos los involucrados. Con las manos metidas en los bolsillos, Izuku silenciosamente se enfurruñó mientras caminaba a casa. Dio una patada a una lata perdida, oyéndola traquetear y chocar contra las piedras sueltas en la superficie del asfalto mientras avanzaba pesadamente. Lo que alguna vez fue un vecindario orgulloso, idílico y mantenido por personas que se enorgullecían de sus hogares, había quedado en el camino en los últimos años. Abundaban los grafitis a lo largo de las paredes de las calles, con etiquetas con nombres mezclándose con mensajes antihéroes, antipolicía y antigubernamentales. En una intersección, un grupo de personas vestidas con atuendos de aspecto bastante rebelde que se habían reunido en una esquina le dirigieron ocasionalmente miradas extrañas mientras él murmuraba para sí mismo sobre lo injusta que era la situación. Simplemente mantuvo la cabeza gacha mientras caminaba, ignorándolos. Era más seguro así mientras caminaba por el barrio peligroso al que llamaban hogar. Realmente lo habían destrozado recientemente. Las fachadas de las tiendas resultaron dañadas, los cristales se rompieron y, en algunos casos, las ventanas se taparon con tablas tras robos y robos. Las puertas de las propiedades habían sido destrozadas, e Izuku sacudió la cabeza con tristeza al ver a la gente, dueños de tiendas y asistentes, trabajando para reemplazar las cerraduras o la puerta entera. En un momento, al cruzar un callejón, Izuku vio a un hombre con una gabardina y una extraña máscara facial abrir una bolsa de cuero para permitir que un par de adolescentes mayores examinaran sus productos. Intentó no tragar saliva cuando vio bolsas de plástico con un polvo blanquecino, cápsulas azules que parecían balas y algunas otras cosas que realmente no reconocía. Las ventas de drogas como esa eran demasiado comunes, y algo que realmente preferiría evitar que estuviera cerca. Si fuera más fuerte, o un héroe, se habría enfrentado al hombre enmascarado y le habría dicho algo. En cambio, siguió caminando, tomando nota mental del nombre del callejón con la esperanza de recordarlo para poder llamar a la policía más tarde, para que ellos o un héroe investigaran. Es un milagro que la policía pueda seguir el ritmo. No pudieron. Pero lo estaban intentando. Gruñendo y suspirando para sí mismo, no se dio cuenta por completo cuando Tenko se había unido a él, caminando a su lado en ese clásico modo encorvado al que se había acostumbrado. ¿Otra pelea con el imbécil? Izuku asintió y Tenko suspiró. ¿Necesitas desahogarte? Izuku se encogió de hombros, sin saber qué decir. Sigue llamándome Deku otra vez. Tenko puso los ojos en blanco. ¡Qué original! No es que haya estado intentando eso desde que eras pequeña. Bien. Izuku se enfureció, su arrebato llamó la atención de los transeúntes, antes de respirar profundamente para calmarse.
Uno pensaría que ya se le habría ocurrido algo nuevo. Tenko levantó una ceja. ¿Llamarte así te hizo defenderte? Un tanto tímido, Izuku asintió y su amigo suspiró. Mierda, ahora lo hará más. Gimiendo, Izuku se llevó las palmas de las manos a la cara. ¿En serio? ¿Cómo sabes eso? Con el rostro estremecido por la tristeza, Tenko se puso la capucha sobre la cabeza, con los labios agrietados fruncidos en algo parecido a la ira. Simplemente lo hago. Siempre es así con ese tipo de personajes. Sin estar muy seguro de lo que acababa de ver allí, Izuku buscó algo más que decir, y en su mente parpadearon chispas rojas y negras. Tengo una peculiaridad. En un instante, las manos enguantadas de Tenko volaron hasta los hombros de Izuku, deteniéndolo en seco mientras le sonreía salvajemente y lo sacudía. ¿Desde cuándo? Estaba tan feliz que el pobre chico de ojos verdes casi se olvidó de responder algo. No sé. Soltó. Acaba de suceder. Esto es increíble. ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo salió? ¿Eres más del tipo luchador o de apoyo? Y los hombros de Izuku se hundieron. Salió durante mi pelea con Bakugo. Sucedió tan rápido que no sé cómo describirlo o cómo activarlo realmente. Estoy un poco perdido con eso. Frotándose la barbilla, Tenko pensó en esto. Está bien, vayamos a tu casa. Tengo un plan. Makoto Kobayashi nuevamente, para el informe de la noche. Luego del asalto armado al centro comercial en Kiyashi Ward por parte de una pandilla desconocida, hablamos con el héroe profesional Ryukyu, quien asistió a la escena y detuvo a algunos de los criminales. Ella dijo esto a continuación. La huida de algunos pandilleros que tuvieron la suerte de escapar de sus garras. Fue horrible ver lo que habían hecho antes de que llegáramos allí. Estoy agradecido a Edge Soti de Atarms, y a la policía del distrito de Kiyashi, por la ayuda para acabar con la mayoría de estos matones, y solo puedo disculparme con las familias de aquellos a quienes llegamos demasiado tarde para salvar. No podemos dejar que esta gente corra libremente, pero ahora estoy muy cansado. Se siente como si el mundo se hubiera vuelto mucho más pesado en estos últimos 2 años, y nos enfrentamos a más cosas de las que hemos enfrentado antes. No estoy seguro de que también le va, amigos. Como muchos héroes profesionales, Ryukyu se ha esforzado mucho para ponerse al día con el drástico aumento de la tasa de criminalidad en todo Japón en los últimos años. Tengo la sensación de que pronto veremos una pausa temporal del héroe dragón, para salvarla del agotamiento. Dios sabe que ella se lo merece. Envíenle oraciones y buenos deseos, amigos. A ella y a todos nuestros héroes, que siguen luchando la buena batalla sin importar el costo, gracias. Inko se secó el sudor de la frente y frunció el ceño ante la radio mientras sonaban las noticias. ¿En qué mundo estaba criando a su hijo, y qué tragedia había ocurrido en Japón desde ese fatídico día en que Izuku estuvo allí en la caída de All Might? ¿Terminaría alguna vez? La cena estaba casi lista, pero los niños todavía estaban afuera jugando. Dejando todo a un lado, se dirigió a la puerta corrediza en la parte trasera de la casa y fue a llamarlos desde su jardín. Fue entonces cuando vio lo que estaban haciendo. Tenko estaba de pie detrás de Izuku con un cuaderno, uno de los queridos libros de análisis de héroes de Izuku, mientras Izuku. Su bebé estaba allí de pie con las palmas extendidas, fijando su mirada en las latas sueltas y las botellas vacías que Tenko había alineado en la cerca. Izuku estaba haciendo muecas, concentrándose, tratando de hacer que algo sucediera. Tenko, al parecer, estaba allí para ayudar. Entonces, ¿qué hiciste cuando sucedió? Su hijo se movía inquieto donde estaba, flexionando los dedos mientras sus brazos permanecían extendidos. No lo sé. Me enojé y arremetí, mis músculos simplemente hicieron cosas. Apoyándose contra el marco de la puerta en silencio, Inko observó atentamente mientras los chicos continuaban. Bueno, ¿recuerdas cómo se sintió? Pensando un poco en esto, Izuku asintió y luego se volvió hacia Tenko. Pégame en la cara. ¿Qué? Tanto él como Inko gritaron, dando pasos involuntarios hacia él. Sonrojándose, encogiéndose un poco sobre sus propios hombros, Izuku murmuró. Bueno, eso es lo que hizo Bakugo antes de que sucediera.
Un tanto perdido, Tenko miró al único adulto en el escenario, sus ojos suplicando una respuesta. Con un suspiro, Inko salió y se sentó en el patio. «¿Y su querido, Tenko, qué están tratando de hacer ustedes dos?», Tenko murmuró, pero ella aún lo escuchó. Tratando de activar su peculiaridad. Inko se acercó a su hijo y lo levantó en el aire en menos de un segundo. «Tienes una peculiaridad». La sonrisa en su rostro era increíblemente amplia y se rió de alegría mientras se giraba y lo abrazaba con fuerza. «Mi pequeño bebé. Debes estar tan feliz». Mientras continuaban girando, Izuku sintió que su cerebro perdía la pista del planeta. Mareo. Sonrojándose, aclarándose la garganta, Inko lo dejó nuevamente en el suelo. Se tambaleó tanto que Tenko tuvo que atraparlo. Con un vigoroso movimiento de cabeza, Izuku recuperó el equilibrio. Sí, tengo una mamá Kirk. Salió hoy. Izu, estoy tan feliz por ti. Inko hizo una pausa y frunció el ceño. ¿Pero por qué le pides a Tenko que te golpee para sacarlo? Verás, como que, salió hoy por eso. Porque solo pude activarlo después de que Bakugo me atacara en la escuela. Con una expresión de neutralidad forzada, Inko respiró hondo. Durante mucho tiempo había sospechado que el chico de Mitsuki se había vengado de su hijo, y durante mucho tiempo había sospechado que su dulce corazón había estado perdonando lo imperdonable del usuario de explosión durante algún tiempo. Esta fue la última pieza de dominó de la cadena. ¿Y qué dijeron tus profesores sobre su comportamiento? Con las manos en los bolsillos, refunfuñó Izuku. Nada. Fui yo quien se metió en problemas por defenderse. Una sonrisa temblorosa, amenazadora y triste se posó en los labios de Inko y se puso de pie con una lentitud escalofriante. La ficha de dominó se había caído. Niños, mamá volverá enseguida. Luego entró y marcó el número de la escuela, antes de colgar rápidamente y marcar a Mitsuki. Esto no iba a permanecer en pie en lo más mínimo, no si ella tenía algo que decir al respecto. La escuela vendría después. El infierno no tiene furia como la de una madre en pie de guerra. Con la furiosa partida de su madre, Izuku se volvió hacia Tenko. ¿Lo harás? Rascándose el cuello, retorciéndose un poco en el lugar, el rostro de Tenko se contrajo por la ansiedad. No sé, ¿por qué te pegaría? Me gustas, eres mi amigo, me ayudaste con mi Kirk y los guantes. Yo. Sacando la lengua, Izuku se cruzó de brazos. Dragón, que este es un juego tonto. Mientras Tenko gruñía y golpeaba con el pie, no lo golpeó. Oye. No, no lo es. Izuku frunció el ceño. Pensé que funcionaría. Por supuesto que no. Me gustas más que ese juego, idiota. Hinchando las mejillas, Izuku pisoteó. ¿Quién es el idiota si ni siquiera me golpeas una vez? No. ¿Por qué no me ayudas? Eso no ayuda. Solo quiero mostrártelo. Entonces muéstrame. Tenko de repente sonrió, y era alarmantemente amplia. Deku. Fue allí. Este es atrevido. Izuku se estremeció mientras se volvía hacia su amigo. ¿Qué dijiste? ¿Me escuchaste? ¿O simplemente te quedarás parado sin hacer nada, Deku? Convocando su ira en un movimiento borroso y un grito por el uso de ese nombre, Izuku giró sus palmas hacia las latas y botellas. Recompensado por sus esfuerzos, sus brazos una vez más crepitaron con electricidad carmesí y negra, mientras una ráfaga de aire ondulante salió de su palma. Una botella se hizo añicos, la valla tembló y Tenko se estremeció. La cerca continuó tambaleándose después, mientras Izuku jadeaba para calmarse. Se tomó un largo momento para inhalar, antes de soltar el aire nuevamente con deliberada lentitud, observando las chispas saltar sobre su piel y saboreando su cosquilleo. Eso también funciona, gracias, Tenko. Eso fue tan genial. El otro chico respiró con una sonrisa, riendo vertiginosamente, nerviosamente. ¿Descubriste cómo funciona? Asintiendo lentamente, Izuku volvió las palmas hacia las latas y botellas. Creo que sí. Concentrándose, entrecerró los ojos, el destello rojo de luz se enroscó alrededor de sus brazos y las ondas de choque estallaron en el aire, enviando latas volando junto con la misma cantidad de sus hermanos de vidrio.
En lugar de su amigo de pelo verde, Tenko furiosamente garabateó sus observaciones en el cuaderno. Parece que puedes enfocarlo. Izuku asintió, mirando su palma. Es difícil decirlo, fue una especie de explosión antes. Como una onda de choque o... Tenko sonrió. Una explosión. Poniendo los ojos en blanco y suspirando, Izuku se llevó una mano a la cara. Sí. Riendo disimuladamente, la pelirroja garabateó algunas notas más. No le digas a Bakugo que él inspiró tu Kirk. No estoy seguro si se enojaría o si su ego se inflaría. A pesar de sí mismo, Izuku se rió un poco y con una sonrisa soltó otra explosión que sacudió aún más la cerca. Gracias Tenko. Supongo que ya lo he descubierto. Miró sus palmas y una chispa que subía y bajaba por cada dedo de su mano derecha. Concéntrate lo suficiente y podré empujar el aire de mis palmas para hacer una explosión de aire. Quizás. Sea lo que sea, al menos ahora no está determinado por la ira. Tenko dejó de escribir. Está bien, tenemos el lado aire de tu Kirk, pero ¿qué pasa con el rayo rojo? Lo sabemos. Con expresión de desconcierto, Izuku miró sus brazos y vio apagarse las últimas chispas. En realidad no. Supongo que aparece cada vez que activo mi peculiaridad. Al no tener una idea mejor, Tenko lo anotó, poniendo signos de interrogación al final de todo. Es una suposición tan buena como cualquier otra por ahora, luego sonrió. Parece que ese médico que dijo que eso no iba a suceder estaba lleno de mentiras. La mente de Izuku regresó al segundo peor día de su vida y asintió resueltamente. Entrenaré con todo lo que tengo a partir de ahora para volverme más fuerte. Puedo hacerlo. Puedo ser un héroe. La sonrisa de Tenko se desvaneció cuando vio el rostro de Izuku. No es así, no puedes. Vaya, realmente estás sangrando. Alzando una ceja, Izuku se miró a sí mismo en busca de cualquier signo de lesión. ¿Dónde? Luego probó la sangre. Parpadeando, se llevó un dedo a los labios y sintió como goteaba por su rostro. ¿Una hemorragia nasal? Tenko asintió. Podría ser el inconveniente de tu Kirk, no es exactamente genial, pero podría ser peor. Mordiéndose los labios, puso los ojos en las notas y empezó a pensar en todo. Parece bastante sencillo, pero no sé nada sobre física o peculiaridades. No tengo suficientes puntos en mi puntaje de inteligencia para ser un mago, como tú. ¿Mago? Los halagos te llevarán a todas partes. Izuku sonrió. Entonces, ¿qué clase eres? Encogiéndose de hombros, Tenko dio una respuesta brusca. Probablemente solo un pícaro. No es lo suficientemente corpulento para un luchador, no tiene suficiente carisma para ser bardo, clérigo o hechicero, mi constitución definitivamente no es lo suficientemente alta para ser un bárbaro. Levantando un dedo, casi parecía aburrido. En realidad, solo queda una opción. Tampoco es que mi destreza sea tan buena. Cuando notó que Izuku se reía, le levantó una ceja. ¿Qué? Con una amplia sonrisa, Izuku simplemente habló claramente. Eres un friki. Tenko le lanzó una frambuesa. Se necesita uno para conocer uno, nerd de Kirk. Según el momento, antes de que los insultos pudieran volverse más infantiles, eso fue todo. Niños. Inko regresó con una sonrisa cristalina. La cena está lista en el comedor para ambos. Sigan adelante y comiencen sin mí. Mamá. ¿Estás bien? Izuku nunca la había visto así. Por supuesto, querida. Acabo de tener una agradable charla con la tía Mitsuki. Inko se contuvo para no temblar un poco. Tengo que ir y tener una llamada telefónica con ella y la escuela ahora, querida. Puede que tarde un poco, así que recalentaré mi comida cuando termine, ¿vale? Los ojos de Tenko se abrieron, mirando a Inko y la rabia que claramente pulsaba a través de su cuerpo ante el resultado de lo que había sucedido. Recuérdame que nunca me meta en los malos libros de tu madre, Izuku. Nunca estarás en esos, Tenko, lo prometo. Izuku miró nerviosamente a su madre. Estás enojada conmigo, mamá. Por lo que le pasó a Bakugo hoy. ¿Enojado contigo? Su rostro se suavizó ligeramente. Ni en 1.000.000 de años, Izuku. Te lastimaron y fingieron estar ciegos durante tanto tiempo. No podría enojarme contigo por tratar de protegerte y defenderte.
Estoy muy orgulloso de gracias por llegar a este punto, y te apoyaré para que te hagas más fuerte con tu Kirk sin importar a dónde nos lleve, sin importar lo aterrador que sea este mundo. Te quiero, mamá. Y yo también te amo, respondió ella, besando su frente y revolviendo su cabello desordenado, ignorando el gemido de su avergonzado hijo y la risa del bromista Tenko. Ahora déjame ir y arreglar esto, ¿vale? Él asintió e instó a Tenko a seguirlo adentro, mientras su madre comenzaba a marcar el número de la escuela en la sala de estar. Supongo que esto hará que la escuela sea un poco difícil, ¿eh? Pase lo que pase, nos tienes a tu mamá y a mí, dijo Tenko, extendiendo un puño para chocar los puños con él mientras se sentaban a escuchar Katsudon. Izuku sonrió al ver que su madre había hecho su favorito para intentar mantenerle el ánimo alto. Ese es un grupo fuerte, sin importar lo que te deparen las peleas del jefe. Gracias. Izuku le devolvió el puñetazo y le sonrió gentilmente a su mejor amigo. Tengo suerte de tenerlos a ambos. No fue necesario decir nada más entre los dos mejores amigos, mientras se sentaban y comenzaban a comer. La melodía de Inko soltando una presa de preocupación maternal y rabia por teléfono no pudo afectar la felicidad de Izuku. El tormento que había sufrido a manos de Bakugo y muchos más finalmente tenían una posibilidad de ser solucionado. Había hecho un mejor amigo que estaba seguro que duraría toda la vida. Y, sobre todo, finalmente tuvo un Kirk, la oportunidad de hacer realidad sus sueños. Finalmente tuvo la oportunidad de convertirse en héroe. Las cosas estaban mejorando. Y así comienza, Izuku Midoriya. Lo mejor está por venir. Advertencia: este fic no es mío, el creador está en la descripción, si quieres leer cada que se suba, también se los dejaré acá. @YaVoyGuzma, en fanfiction.net.